tardes, los saludo a todos en esta, nuestra última charla del ciclo Charla con Maestros, que nos permite acercarnos a todas las grandes figuras de la cinematografía mundial. Tenemos hoy con nosotros a Thomas Mauch. Una de las figuras relevantes del cine alemán, director, guionista, productor, profesor y camarógrafo y director de fotografía, que ha colaborado mucho con Werner Herzog en películas como Aguirre, la ira de Dios y Fitzcarraldo. Es también integrante del jurado de la competencia internacional de Mar del Plata. Bueno, con ustedes acá tenemos también al señor Pablo Conde, que va a moderar el encuentro, y a nuestra traductora. Les agradezco mucho la presencia de todos ustedes durante todas estas charlas y durante todo el festival. Espero verlos, que nos veamos de nuevo el año que viene. Gracias a todos. Ustedes después, por supuesto, ya los que han venido saben que después pueden realizar algunas preguntas a nuestro invitado. Gracias. Muchas gracias, María. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto formar parte de esta mesa. Espero estar un poquito a la altura. Ha sido un año movido entre el señor Peter Meda, que está aquí, por quien también pido un aplauso, y algunos de los invitados que nos han deleitado con su presencia. La idea de esta charla es no hablar puntualmente de algunos de sus títulos, sino más bien de su idea acerca del cine, la fotografía y el universo en general. Es una persona que tiene un historial muy grande, muy interesante, muy atractivo. Es increíble ver la cantidad de películas, series, cortos, largos, todo lo que ha hecho el señor Thomas. Por eso vamos a hablar un poco de una idea general y después vamos a pedirles a ustedes, quienes tengan preguntas puntuales sobre películas, etcétera, que las hagan. Él con todo gusto no las va a responder. Se va a reír así nada más. And you can share that. It's not switched on. Not switched on. No, It is switched on. Excuse me, I cannot see you, but you can hear me. That's maybe a good deal. Les pido disculpas, yo no los puedo ver a ustedes, pero ustedes me pueden oír a mí, así que puede ser un buen trato esto, un buen arreglo. I'm really happy. Oh God. More light and you cannot see me. But I think we have not the time to figure this out, really. Bueno, más luz ahora y ustedes no me pueden ver a mí, pero bueno, no tenemos tiempo para resolver esta cuestión. Now, I want to tell you now some nice words, but I think you have heard in the last days a lot of nice words, and I think it's better. Maybe you have some questions for me. Mr. Oh God, your name? Pablo, good, okay. Pablo told you something about me, and sometimes I needed to hear it again, that I'm still existing, because sometimes I'm old enough that I think it's not so absolutely the best way. It's much better if you are not sure that you really exist. Bueno, yo podría decirles algunas palabras muy lindas, pero seguramente ustedes estuvieron escuchando muchas de estas palabras en los últimos días. Ya Pablo compartió algunas cosas acerca de mí con ustedes, y es bueno saber todo esto o estar presente en estas situaciones, porque de esa manera yo sé que existo. El hecho de que alguien hable sobre mí me da la pauta de que, bueno, sigo existiendo. Con lo viejo que soy, es algo bueno de saber. Now, of course, I can go forward like that, or I can ask you for questions. What do you think it's better? ¿Qué
¿Qué les parece mejor como opción? ¿Que yo siga hablando o ustedes prefieren hacer preguntas directamente? Keep talking. Keep Okay. talking. Bueno, que siga hablando. Okay, let's keep talking until you have some ideas. Maybe we need years for that, huh? Vamos a seguir hablando hasta que a ustedes les aparezcan algunas ideas. Quizás necesitamos años para que eso pase, ¿no? You see, no. I don't want to tell you how I started and what my father said and what my mother said and then what I said and so on. That's a little bit. You know maybe the famous situations when in a festival Mr. So-and-so wins a big prize and he thanks to his mother, to his teacher, to his not really to his dog because it's maybe too expensive because he's on his dog TV. But anyway, I think it's a little bit too much. He wants only to show, not that he's thankful against his mother, but he wants to say that he's nothing and the world around is all. And he developed his ideas in looking for the world and how it is. And that's maybe a good idea, but this idea is very complicated to really make us happy. The Oscar nomination is about the same. Bueno, con respecto a las cosas que no les voy a contar, no les voy a contar toda la historia con mi papá y mi mamá, lo que yo les dije, lo que ellos me dijeron y lo que me contestaron. Siempre ustedes vieron que en los festivales o las entregas de premios especialmente, siempre hay alguna persona, el señor tal y tal, que gana un premio y se pone a agradecer a la mamá, al papá, no al perro porque el perro es súper caro porque hay que comprarle mucha carne. Así que el perro nunca le agradece. Pero bueno, yo no me parece que no tiene sentido esto de mostrar el agradecimiento, porque en realidad cuando una persona es galardonada con algo, no está verdaderamente mostrando un agradecimiento, está mostrando que es nada ante el mundo y que sus ideas se desarrollaron gracias a su observación del mundo. Lo mismo ocurre con las nominaciones al Oscar. To speak about prizes, the first prize I got, it was absolutely too late. And all the prizes they give you, you can be sure it's too late and you don't need them again. The mic is off again, Thomas. The mic is off again? It's magic. Es magia. It's magic. It's magic. That's a real distance. Esa es la distancia, ¿no? La que se tiene que poner. Bueno, con respecto a los premios, el primer premio que yo obtuve vino demasiado tarde y ustedes van a darse cuenta de que todos los premios que aparezcan en la vida de ustedes o de quien sea siempre van a aparecer demasiado tarde. And I'm always sad when I hear that 80 years old or people they get prizes. It's only for a good feeling for, let's say, 5 minutes, but they cannot use anything. Y por ejemplo, cuando me entero que una persona de 80 y pico de años ganó un premio, es un buen sentimiento, una buena sensación durante 5 minutos, pero con ese premio, ¿qué van a hacer? Poco y nada. To start now, I want to tell you 2 short stories. The first is when I first saw Werner Herzog. I saw him first when he asked me to do the camera work for his first movie. Bueno, les voy a contar algunas historias ahora. La primera historia tiene que ver con la ocasión en la que conocí a Werner Herzog. Esto fue en ocasión de que él me pidió, digamos, yo lo conocí porque en ese momento él me pidió que yo trabajara como uno de los cámaras para su primera película. And he said to me, maybe you are laughing now about me, but I can tell you now that I am in 3 or 4, maybe 5 years the most important filmmaker in Germany. Y me dijo, mira, quizás ahora vos te rías de mí, pero te puedo garantizar que en 3 o 4 años me voy a transformar en el realizador más importante de toda Alemania. And I said, no, not even that. I'm not laughing about you. I think if I had the same possibility to speak about me, I would be not your photographer, but maybe a very important director as well. Bueno, yo le dije, no, para nada, yo no me río. Yo creo que si tuviera la misma posibilidad de hablar sobre mí como vos hablas de vos mismo, yo estaría pensando que voy a transformarme no en tu camarógrafo, sino en el director de fotografía más importante del mundo. That's the first story. A second story follows. Once I was start to do a very big historical movie in France, and the main star was Isabelle Huppert.
Bueno, la otra historia tiene que ver con lo siguiente. Yo estaba a punto de empezar a rodar una película muy importante de corte histórico, una película de época en Francia, donde la estrella principal iba a ser Isabelle Huppert. The production decided that I have to do some tests about her to find out how to use the light and how to fix the light, and I was very thankful that the production was so nice to organize that. El equipo de producción pensaba que era necesario que yo hiciera unos test, unas pruebas con ella para ver cómo utilizar la luz sobre ella o cómo armar o distribuir las diferentes luces, y yo pensé, qué bueno el equipo de producción, me sentía súper agradecido hacia ellos por el gesto que habían tenido conmigo. Isabelle was sitting on a chair in the middle of the stage, and I asked, don't look at me, she don't look to nobody, and she was only looking into the air, and I asked the electrician to order one reflector for me. It was a half kW, that means 500 watt. Bueno, resulta que ella estaba con la mirada focalizada en el aire, en realidad no estaba mirando a ningún lado, estaba sentada en una silla en el medio del escenario, y yo le pedí al jefe de eléctricos que ordenara que pidiera un reflector de 500 watts. I switched on this light and started from the front of her to bring this light very slowly, it was on reels, to bring it very slowly to a backlight, to move it to a backlight. And she said nothing, and suddenly I had the idea, she says something to me. She says, Yo empecé a prender la luz de este reflector y empecé a focalizar, a enfocar el reflector en la cara de ella por adelante, y después empecé a trasladarlo lentamente hacia atrás, porque el reflector estaba equipado con un traveling. Y en ese momento, de repente ella no decía nada, de repente dijo, And I doubted about maybe I heard nothing. But anyway, and I tried to find out if it's true or not. And I put this light now into a front light in the front of her to give her a light in the front, from the front. And she says, Y bueno, después entonces yo no sabía si había escuchado algo, si había escuchado bien o mal. Dije, bueno, será una cosa que imaginé. Bueno, seguí moviendo la luz y la volví a poner enfocándola sobre el rostro de ella, ante lo cual ella produjo ese sonido. And to tell you the truth, she was right. Y a decir verdad, ella tenía razón. That means she needs a very, very soft front light and nothing else. Esto significa que ella necesita una luz frontal muy tenue y nada más. And between these two stories is developing my life in the next 30 years. Y entre estas dos historias fue como se desarrolló mi vida en los prosiguientes 30 años, en un espacio de 30 años. And now I'm coming more or less to an end. No, not really to an end. In the moment I'm here in this wonderful city, and tomorrow or the day after tomorrow I'm leaving to Buenos Aires, and after that I'm leaving to Montevideo, and in Montevideo I have a big discussion with a young director who is doing his first feature film, and we want to do it together. Bueno, y en este momento me encuentro en la maravillosa ciudad de Mar del Plata, después de lo cual voy a ir a Buenos Aires, y después de lo cual voy a ir a Montevideo, donde me voy a encontrar con un joven director que está haciendo su primer largometraje y que quiere que yo sea parte de ello. After that I go with Alicia Cano, my documentary directing girl. I'm going to Cuba, where our movie is also in the program, but that's another story. Bueno, después voy a viajar con Alicia Cano, que es una especialista en dirigir documentales. Vamos a viajar a Cuba, donde se va a exhibir nuestra película, pero esa es otra historia. 2 weeks before I met Werner Herzog again, he had a reading evening in one of the theaters of Berlin, and we met us since the first time now, since 2 or 3 years, and it was really like we never split together. You see, after the last movie, we never have done a movie together, and the reason was that Mr. Kinski, this very wonderful man, was agitating against me and says, when he comes again to the stage, I'm leaving. Bueno, la siguiente vez que me encontré
con Werner Herzog. Ustedes se acuerdan que yo les había comentado sobre la primera ocasión de nuestro encuentro. En la segunda ocasión fue en el contexto de una lectura que él estaba organizando, una lectura de guiones en uno de los teatros de Berlín. Esto fue 2 o 3 años después, y la verdad es que nuestro reencuentro fue como si nunca nos hubiéramos separado. Esto se debía a que, bueno, estuvimos separados un tiempo porque después del último film nosotros no habíamos vuelto a trabajar juntos por causa de Klaus Kinski, persona de verdad encantadora, que había, digamos, fervorizado los ánimos en contra mío ante Herzog. I left the stage, and I think more or less it was not such a bad deal. Yo me bajé del escenario y pensé que, bueno, quizás no había sido tan malo el trato. In the next, 30 years? Oh God, no, it's a little bit too much. I've done a lot of movies for another directors, but of course I never forget Werner Herzog, and I'm still very thankful to him because I never had a big discussion with him. You see, maybe you are enough filmmakers under you, I don't know. But anyway, I tell you, I hate sometimes these big discussions about the ideology of the movie and the ideology about this actor and what this only shot must say to the spectators and so on and so on. And I never had this kind of discussions with Werner Herzog. Bueno, después, yo he trabajado a lo largo de los últimos 30 años, parece un montón de tiempo, la verdad que es mucho, haciendo diferentes películas para toda una serie de directores, pero nunca he olvidado a Werner Herzog. Yo estoy en realidad muy agradecido hacia él, no sé cuántos realizadores cinematográficos hay en la audiencia, pero a mí no me gusta para nada cuando hay mucho debate con el director sobre cuál debe ser la ideología de una película, la ideología de un actor, qué es lo que se tiene que decir con una determinada toma. Eso con Werner Herzog no pasaba, no había debate posible con él, y eso me encantaba. Once I watched him when he had a discussion with a journalist, and this journalist he's a little bit he takes care, because journalists you cannot count with them. You never know what a journalist is doing, thinking, writing, or you can never be sure. And he starts with some ideological questions, and Herzog says only to him, "Oh, please don't tell me that in this shot the body soul problem is not really touched." That is what Werner Herzog said. Bueno, en realidad, habiendo, por ejemplo, en una ocasión Werner Herzog estaba haciendo una entrevista con un periodista, y bueno, uno con los periodistas tiene que ser súper cuidadoso porque uno nunca sabe qué es lo que van a escribir, qué es lo que están pensando durante la entrevista, y bueno, resulta que este periodista le planteó una pregunta ideológica, ante lo cual Werner Herzog le respondió: "¿No me vas a decir que en esta toma en particular no se toca la relación cuerpo-alma o cuerpo-mente?" And we never had discussions like that. You ask now how you worked together, but I tell you, it was terribly easy. I'm doing what I want to do. Of course, I wrote the script, but only one time. That means not I'm so geniusly that I keep that I kept the whole script always in mind. Herzog never writes really film scripts. What it was more or less a wonderful poetic thing, the whole thing. Bueno, y la realidad es que nosotros nunca tuvimos debates de esta naturaleza con Werner Herzog, y eso era una cosa maravillosa. ¿Cómo se trabajaba en realidad con él? Bueno, era tremendamente fácil, porque en realidad yo siempre hacía lo que quería hacer, no me involucraba mucho con el tema del guión, sí escribí un guión una vez, pero esto fue esa vez solamente, y la realidad es que Werner Herzog nunca escribió guiones per se. Lo que él ha escrito siempre son como composiciones poéticas. It was wonderful. I liked it very much, and I like it still today. But it's not really a script. I had an idea about the atmosphere he wants to have, or he wants to have in this moment. He wrote it down, and I liked it very much. But it was necessary. It was not necessary for me to read it all the time, or to have it under my pillow or something like that.
Bueno, con respecto a esta forma de encarar el guión, hay que reconocer que a pesar de que a mí me encantaban, no eran guiones de verdad, verdaderamente. Yo simplemente recibía una idea de cómo tenía que ser el clima y en eso me basaba. No necesitaba leer y releer el guión todo el tiempo o guardarlo debajo de la almohada para recurrir a él a cada minuto. I insist all the times that he looks through the camera. This was not so easy in this time. Now, today, it's very easy. The director looks into the video and then he sees all. That's not true. He sees not really all. He sees not even a tiny little bit, but he thinks he will see a lot. I hate these videos because it democratizes the whole system of doing movies in a wrong way, I think. Bueno, esto es algo que en el pasado no sucedía, pero ahora los directores tienen la posibilidad de poner el ojo como adentro de la cámara a través del video, es decir, ellos pueden recibir las escenas que se filmaron a través de un video y lo ven todo, bueno, o por lo menos eso es lo que ellos creen que ven todo. A mí no me gusta para nada esa forma de trabajar, me parece que plantea un sistema de filmación completamente erróneo. He was looking through the camera and we changed one sentence or maybe maximum two, what to do, how to do and how to do the next shot. Y bueno, con Werner Herzog él miraba por la cámara y quizás cambiábamos 2 o 3 conceptos nada más sobre cómo hacer una determinada toma. This situation I loved. I must always be sure that the director knows what I'm doing. He knows about the framing, he knows about his actors, of course, and that's it. And it was enough to feel me safe. Bueno, a mí me encantaba esta forma de trabajar, me encantaba esta situación, porque yo simplemente tenía que asegurarme de que el director, de saber exactamente lo que el director quería, en torno a los encuadres, a los actores, y con eso era suficiente. Era como un entorno seguro para mí, donde poder trabajar. This changes, of course, when I was moving to other directors. I started with other directors. The first film of Werner Herzog was my 3rd film I have done as a director of photography, and I started now after Werner Herzog to do my job with other directors, and this was a little bit more complicated. Bueno, obviamente después las cosas fueron cambiando y yo empecé a trabajar con otros directores. Mi primera película con Werner Herzog fue en realidad mi 3ª película, la totalidad de mi carrera como director de fotografía. Y bueno, después de Werner Herzog, esto de tener que trabajar con otros directores planteó algunas dificultades mayores. Time changes a lot, and now on the normal set I see sometimes about 10 different videos hanging around, and then 3 assistants having their own video cameras and all that, and that's something of democratizing the whole situation and the whole industry. And I must tell you that I start to hate that system. And in the moment we came with this system to an absolutely radical event. That means it's all democratized, and all the young people, all the state and all these people, I don't want to blame the state. The state has to do only what we tell him, and he has done that. It's the democratizing, I think, and I want to tell you, is that you are now, that maybe you have now the money for the first movie, but that's it. And you have no help for distributing this movie, and you have no help for organizing auditorium. That's a real big problem in this world, and we come now to a moment of overproducing, and this overproducing has nothing to do with democracy. It has only to do with a lot of possibilities for people to see, and nobody of these people really takes this possibility, and that means we are doing more or less our movie into a big empty hole. Okay. Bueno, con respecto a
los tiempos, cómo han cambiado, ¿no? Los tiempos han cambiado mucho. Por ejemplo, ahora uno ingresa a un estudio de filmación y hay 10 videos diferentes, 3 asistentes de dirección con sus propias cámaras de video, filmando determinadas escenas. Es decir, es como que se ha producido un proceso de democratización de la industria, de la situación en general. Es un sistema que a mí no me gusta para nada. Es como una radicalización extrema de esta democratización. Hay muchos jóvenes involucrados y yo no culparía al Estado, porque después de todo el Estado hace aquello que se le dice, que le dice la sociedad que haga. ¿Y esto qué significa, esta democratización? Que la gente ahora cuenta con los fondos para filmar su primera película y ahí se terminó todo. Después no tienen ninguna ayuda para la distribución o para la organización en salas. Esto genera un verdadero problema en el momento presente. Hay como una sobreproducción en la que realmente nada tiene que ver con la democracia o con la democratización de las cosas. Hay posibilidades ahora de ver un montón de películas, pero nadie usa esa posibilidad y al fin y al cabo una termina con la sensación de que está filmando dentro de un agujero, dentro de una laguna vacía. Now I gave you some positive moments, and now at the end a negative moment of our present world, and now I would like to hear something like your opinion. Bueno, yo les compartí entonces algunas opiniones en positivo, algunas opiniones en negativo sobre el momento presente que estamos viviendo, y ahora me gustaría oír la opinión de ustedes. Maybe I can ask the questions for you. Capaz que yo podría formular mis preguntas por ustedes. Yo quería preguntar, ¿qué pensás sobre el paso del cine 5 minutos al cine digital? I think it's maybe technical-wise a revolution, but not personal for me. I like the situations and I love the possibilities, the new possibilities we have in using the digital situation, and I don't belong to the so-called sentimental cameraman, they weeping and tearing because the negative period is coming to an end. Bueno, yo creo que como desde el punto de vista tecnológico es una verdadera revolución esto del advenimiento de lo digital, y realmente a mí me gusta mucho la posibilidad, las nuevas posibilidades que plantea todo lo digital, porque yo no comulgo con los camarógrafos sentimentalistas que se quedaron, digamos, adheridos al pasado. Me parece que da muchas posibilidades esto. Me gustaría saber, porque un poco... perdón, termino rapidito. ¿Cuál es la importancia en la química a la hora de elegir con quiénes trabajar? ¿Es algo que vos lo ponés por sobre todo o los proyectos superan la química de trabajo con los directores, ¿no? Fine. Muy bien. It's fine. Chemistry is the most important in doing movies, I think. Much more important than every routine or something like that. But it's not so easy to answer. I can give you a very easy answer, and you must be happy with that, poor man. But I can tell you that's a possibility for a lot of lies. First, I say, please, the most important thing is the script, the idea of the director, and this, and I obey the director, and you obey to me, something like that. Even a general can say that to his officers. Bueno, es muy importante la química entre el director y el director de fotografía en este caso. Es la parte más importante de hacer una película. La respuesta no es para nada fácil. Si bien yo te podría dar una respuesta fácil, vos te tendrías que quedar conforme. Pero bueno, esto es... uno a veces puede decir, por ejemplo, que lo más importante de todo es el guión, porque es la idea del director plasmada sobre la página, y que bueno, hay que obedecer al director, y yo obedezco al director y todos los demás me tienen que obedecer a mí.
In reality, of course, I have the idea that what I think about the script and about the director and about the ideas is absolutely most important. En la realidad yo puedo pensar que lo que pienso yo, sobre el guión, sobre las ideas del director y demás, es lo más importante, es lo que tiene que ser lo más importante. Of course, that is dangerous, and I try to be open for all, even stupid remarks to that. And the director, you see, sometimes he is a brilliant debate doer, and then he is mostly right, but that's only a literary problem. Or he is only, like Herzog, a man who is doing it out of the stomach. That means he tells you some things, they are not really important, but they give you the right direction in which we go, in which the director goes, and in which the actor has to go, and in which we trust all. Even when it sounds a little bit stupid, he is mostly right from the atmosphere. But mostly I have always this problem, how to bring it into a frame, and how what have I to do to prepare the next shot. And that's a little bit of difficulty. That's always moving in my brain, and I don't trust in this moment to the assistants and what they say. I always must be happy in this shot, and sometimes in this shot while the camera is running, I think about how to come out of this shot, how to come into the next shot. What's the idea? He's a little bit too loud. That touches me not really, because that's a problem of the sound man. But all that means when I'm watching through the camera, I don't see only the image I see only all what's behind and what's coming and what's in time comes in the next 5 minutes. Bueno, yo siempre trato de ser lo más abierto posible con los diferentes directores. Hay diferentes clases o digamos especies de directores. Hay algunos que son directores muy brillantes, que son muy proclives a los debates y que pueden explicar y justificar todo desde la lógica y muchas veces tienen razón. Este no era el caso de Werner Herzog, por ejemplo, que actuaba más que nada desde el estómago, desde un sentimiento más que nada visceral, y de todas formas uno ya sabía que las formas o las indicaciones que él daba eran las correctas, tanto para el ámbito de la dirección como para lo actoral, y bueno, se generaba esta especie de ámbito de confianza con Werner Herzog. Inclusive cuando uno pensaba que algunas de sus ideas quizás eran un poco estúpidas, él siempre terminaba teniendo razón. Yo siempre me planteo, cuando estoy encuadrando una determinada escena, cómo se tiene que hacer la siguiente toma. Siempre me lo estoy pensando, me lo estoy tratando de elaborar. No confío mucho en el asistente de dirección para eso. Creo que esto plantea una dificultad mental, intelectual bastante grande, y cuando la cámara está circulando o está moviéndose por el set, yo siempre me pongo a pensar en cómo voy a pasar a la siguiente toma. Con respecto al sonido, si está demasiado fuerte, realmente no me importa, porque eso es responsabilidad del jefe de sonidistas. Pero yo, cuando me focalizo en una determinada escena que estoy filmando, no veo solamente esa imagen puntualmente, sino que también veo lo que está detrás de ella y lo que va a aparecer en las escenas subsiguientes en los próximos 5 minutos. Yo le quería, antes que nada, agradecer por estar acá. Quería consultar sobre lo que hablaba antes, sobre el exceso de producción audiovisual que hay y sobre la falta de luego de exhibición de todo ese material. Si no, creía que también había como un crecimiento dentro de esa democratización que hace el video y el digital, un crecimiento de nuevas pantallas, sea en televisión o sea también en lo que es internet. It's all negative and all positive in the same moment. And I thank you for this question. That's absolutely true. But I think when we have more than one possibility, that's not necessarily a good and not necessarily a bad moment. I don't think that with a new form like the internet or something like that comes new ideas. I have
in my practice I always found out that the new ideas comes from life, and I doubt about that the internet situation is, of course it's connected a lot with our lives, but it brings not new ideas. It's only another possibility to connect us with other people and to connect us very fast with other people. Maybe this changes a little bit the situation, but I doubt about it. I can only hope that there's coming some new idea and some new atmosphere coming from this new medias, but I'm not so sure about. But maybe it's not necessary that I must be sure about. It's necessary what you are doing now with these new opportunities. If you find that it's an opportunity, or you find it's an old stupid thing we have always done, but faster. Bueno, con respecto a tu comentario, yo creo que esto que está sucediendo con la democratización y la sobreproducción de material fílmico, digamos, tiene aspectos positivos y negativos al mismo tiempo. Es algo que es positivo y negativo simultáneamente. Siempre esto ocurre cuando existe más de una posibilidad. Una cosa no necesariamente es completamente positiva o completamente negativa. Lo que yo pienso es que Internet no proporciona o no ofrece nuevas ideas. Las nuevas ideas surgen de la vida misma. Y dudo que Internet aporte nuevas ideas, si bien el Internet está muy conectado con nuestras vidas, pero las nuevas ideas no surgen necesariamente de ahí. Es obviamente que se generan posibilidades distintas porque estamos más conectados los unos con los otros, y quizás en ese sentido la situación cambió un poco. Yo solamente lo que espero es que surjan nuevas ideas y bueno, lo que hace falta más que nada es qué es lo que hacen ustedes con las nuevas posibilidades que se plantean. ¿Se generan cosas nuevas gracias a estas nuevas oportunidades, o simplemente siguen haciendo o seguimos haciendo las mismas cosas tontas y estúpidas pero de manera más rápida? Quería preguntarle qué criterio utilizó para decidir qué producir cuando produce películas jóvenes, directores o jóvenes documentalistas. ¿Cuál es su criterio? Y en este caso, porque él se encuentra en este rol de productor, ¿cómo juega ese rol de productor con su rol, con su yo artista, ¿no? Porque es un artista mucho de todo. Sometimes really I'm producing, and sometimes I'm producing for young people as well. Of course, I always act against my better knowledge. That means why to, you can ask me, why to produce for young people if you see the future so negative? Bueno, a veces yo produzco en general para cualquier cineasta, pero también produzco específicamente para jóvenes, y muchas veces actúo contra lo que me aconseja mi propio intelecto, ¿no? Y mucha gente me puede preguntar, y de hecho me lo preguntan, ¿por qué es que decidiste producir para jóvenes si tenés una visión tan negativa del futuro? But to answer that, that's very easy because it's a lot of fun. Bueno, la respuesta es muy fácil, lo hago porque es súper divertido. When you have no fun, you can kill yourself, and in the moment, I don't like to kill myself. Cuando uno no se divierte, uno tiene ganas de suicidarse, y la verdad que en determinados momentos, por ejemplo ahora, no tengo ganas de suicidarme. Sometimes I know exactly that this movie we are doing in the moment will be a very nice movie, but I doubt about that we will sell it, because the market closes and will be very, very tough. But you will see it. Maybe you have seen it by yourself, that the market is now terribly hard and terribly complicated, and I tell you, I don't understand it how it works. And when I understand it how it works, I can be only more negative than before. Bueno,
a veces uno sabe, por ejemplo, yo sé que una determinada propuesta de película va a ser muy linda, que lo que va a terminar surgiendo como resultado de esa propuesta va a ser algo muy bonito, una película muy atractiva, pero realmente nunca sé si se va a vender. Todos sabemos, bueno, supongo que ustedes también lo habrán experimentado, que el mercado está muy duro, presenta una cantidad enorme de dificultades, y yo realmente no sé cómo funciona. El día que llegue a entender cómo funciona, creo que me voy a volver más negativo, en mi opinión, que lo que soy ahora. But to answer your question completely, I'm happy not because I'm working with young people. I'm happy to work with intelligent people and with talented people. And sometimes I think because they are young people, there is some other quality behind it, and that's of course it's an error. A veces cuando uno trabaja con gente joven, a veces yo puedo llegar a pensar que hay alguna otra cualidad que ellos reúnen, pero es un error. En realidad en respuesta a tu pregunta, a mí me encanta trabajar con jóvenes porque se trata de jóvenes que son personas talentosas e inteligentes. When we speak about the script we do together, I try not to tell them too often my opinion. I like to give them a maximum of freedom and a minimum of possibility to find out the way out of bringing their own ideas in. And mostly I like this idea. Sometimes I try to correct it, but it's always a discussion on a basic of a lot of respect. Bueno, cuando yo trabajo con estos jóvenes, por ejemplo, cuando leo sus guiones y demás, trato en lo posible de que ellos no conozcan mi opinión, trato de que funcionen en un ambiente de gran libertad y en general me gustan mucho las ideas que ellos presentan y a veces trato de corregirlas, a veces no tanto, pero todo lo que yo hago es en un ambiente del más profundo respeto. Voy a traducir las preguntas al inglés al micrófono, así Peter verá que entiende, porque si no se pierde la versión de las preguntas en inglés. Muy buena la indicación, muchas gracias. Because he speaks such a good Spanish. Porque habla muy bien español, así que se ve que Peter quiere constatar que esté haciendo bien la traducción. Now the question was, what do you prefer? Do you prefer working in a set, in a closed set, or working on location? This is from the viewpoint of a cinematographer, as a cinematographer, especially considering that some locations are very adverse, like working in the jungle. This depends on the story, this depends on the content. I love the story, not the story, I love the jungle really very much, but it's not always the right background for all the stories in the world. And I like to stay in the stage. I like to be in very normal and sometimes very tiny apartments. But anyway, it depends on the story. And I love all the story, and that's for me absolutely the first option. Obviamente que la historia es la reina, digamos, en este caso, siempre es la primera opción, depende de la historia. La respuesta a esta pregunta depende del contenido. A mí me encanta filmar en la selva, pero es cierto que la selva no siempre funciona como telón de fondo, según de qué historia se trate. También a mí me gusta mucho trabajar en sets de filmación cerrados y pasar mis tiempos libres, digamos, en departamentos muy prolijos, en departamentos normales, pero nuevamente todo depende de la historia, es la historia la que dicta la decisión. Cámara, movimiento, dirección, con Herzog.
la última cosa, un poco más acerca de esa segunda toma que estaba, ¿no? Es decir, cuando filma pensando en la segunda toma, no entendí muy bien, ¿La segunda toma de qué? Sí, la que viene después, perfecto. ¿Cómo funciona eso en la actividad de Okay. Well, he has two questions. In connection with your work with Werner Herzog, he remembers having seen a diary of a filming or diary of a shooting. This is something by Fanny Alexander on a discussion between Nick Pick and Ingmar Bergman. Yes, that's right. Yeah, that's right. And Ingmar Bergman, they had a discussion about the placement of the cameras and so on, so probably you're familiar with this. And he wants to know whether you had an experience like this with Werner Herzog. Was there any point at which he proposed a certain placement or movement of the cameras, not only in connection with Werner Herzog, also in connection with Kluge? He wants to know whether you have had an experience in connection with that. And his other question has to do with this next shot that you were talking about, that you're always thinking about the shot that you're going to make in the next 5 minutes. How do you work with that from a creative point of view? It's funny that you say now that you're remarking that you are the most different directors I worked with, Werner Herzog and Alexander Kluge. Es interesante lo que usted menciona porque los directores más dispares con los que yo he trabajado han sido Herzog y Kluge. Alexander Kluge is absolutely an intellectual, and he's so much intellectual that he mostly is not interested in optic. He's only interested in literature. Bueno, Kluge es un verdadero intelectual a tal punto que no le interesa la óptica, le interesa la literatura. Of course, you cannot tell him you are shit interested in what I'm doing and you are only interested in your literature. Of course, I do not something like that, because I think sometimes that literature has also to do a lot with optical decisions. Obviamente la literatura tiene mucho que ver con decisiones ópticas y por eso mismo yo nunca lo he acusado, le he dicho directamente en la cara a Kluge, a usted no le interesa lo que yo hago. And it's also funny to speak with Kluge about it, and that's absolutely diametral to the Herzog discussions or no discussions. Obviamente es muy interesante esto con respecto a Kluge y es diametral a las debates, a la existencia de debates o la no existencia de debates. You can say more or less that I take the life as a documentary. Se podría decir que yo tomo la vida como si fuera un documental. And all beings, all living beings, animal or man, have a right to exist and to express their own opinion. Y todos los seres vivientes, animales u hombres, tienen el derecho de expresar sus propias opiniones. Yo quiero preguntar respecto al comentario que hizo. There was a second question. Remember, let's get forward to the second question that this gentleman had. Él tenía una segunda pregunta que era cómo pensaba acerca de la siguiente toma. The second question was about the next shot that you were describing. How do you interact with that from a creative point of view? This idea that you were filming a certain shot and you were thinking about the shot you were going to make in the next 5 minutes. Excuse me, I don't understand you really. It is a creative moment when I think about the next shot. Cuando yo pienso sobre la siguiente toma, es un momento creativo 100%. Ella lo que está aclarando es que le está pidiendo que explique un poquito más, que elabore un poco más la idea de esto de cuando está filmando una toma y ya en ese momento que le está filmando una determinada toma, que ya se está poniendo a pensar en la toma siguiente, a ver si puede elaborar un poquito más esa idea. I think when you are a director for photography, you cannot think only one thing from the beginning to the end. Creo que como director de fotografía uno no puede pensar en una sola cosa del principio al fin.
you must always think what maybe is the real opinion of the director. Maybe he don't find in this moment the right expression, and you have to find out what's his real opinion. Uno siempre tiene que estar pensando en cuál va a ser la opinión real del director. Quizás en ese momento en particular, en un determinado corte de tiempo y espacio, puede que no esté de acuerdo con una determinada expresión del momento artístico. Entonces por eso hay que tener en cuenta su opinión. But that's not really a problem for me. I'm always concentrated on the shot and on the focus. What the first assistant is doing with the focus and that, but I'm not absolutely filled out with these two controlling functions. I'm also able to think in the order of the script what's next, or what's the shot before maybe wasn't so intelligent and maybe we have to correct it or something like that. Bueno, yo obviamente me concentro, en lo que me concentro más que nada en la toma y en el foco. Eso es algo que me fijo que el primer asistente de dirección esté haciendo bien, y después siempre soy capaz de pensar en, digamos, el conjunto de las tomas, en el guión en general, en la toma anterior y en la toma siguiente, y con respecto a la toma anterior también me pongo a pensar si está hecha correctamente o si es necesario corregir alguna cosa. Sometimes when I'm working with very professional people, then very easily it comes to the situation that I'm a little bit bored. En general, cuando yo trabajo con gente muy profesional, suelo llegar a un punto en que me empiezo a sentir un poco aburrido. Because I'm thinking a little bit faster and left and right as well. And the very professional people, they love when the cameraman stays only in this shot and not in another one. Yo siempre estoy pensando rápidamente, pienso hacia la izquierda, pienso a la derecha, y la gente que está muy focalizada en lo profesional quiere que el camarógrafo esté posicionado en la toma en cuestión y no en ningún otro lado. And you are now the first people I tell. Ustedes son los primeros con quienes comparto este pensamiento. Yo le quiero preguntar con respecto al comentario que hizo antes de que comenzaran las preguntas, cuando se discutió el tema de que si vienen muchos directores que tienen aportes de determinados entes para poder realizar las películas y que muchas después no se distribuyen y terminan en un agujero, bueno, o como que terminan en aguas de borrajo. Yo le quiero preguntar a él si él piensa que eso se debe a que hay algo que no funciona dentro de ese engranaje en el cual no se distribuyen después las películas, o es porque a lo mejor el ente que distribuye las películas o aquel que aporta para que puedan realizar los directores las películas es porque no encuentran o no se sienten motivados o captados a lo mejor por lo que los directores filman, o si dentro de lo que necesitan, claro, son directores visionarios que realizan películas que a lo mejor les puede captar, ¿entendés? La motividad como para que ellos se sientan comprometidos, digamos, aquellos que hacen el aporte para las películas, para que las puedan distribuir. Si él, ¿qué es lo que le cambiaría a él? ¿Y qué es lo que aconsejaría a los directores? Pregúntale algo, ahí está. Y le pregunté como 3 o 4 preguntas. Pienso que la traductora me entendió. Bueno, muy poquito, porque estamos con gente zapateando encima de nosotros, así que no sé qué es lo que está pasando. Porque lo considero un director visionario con mucha idea, y creo que él le puede aportar muchísimo a los nuevos directores para que cuando realicen películas no queden estancadas. Well, she considers that you are a great visionary as a director and that you can contribute a lot to new directors. And what the question is, in connection with your comment with regard to the existence of overproduction of films, that this democratization that you were mentioning, remember that? Well, she wants to know whether it is this overproduction and the problems with that has something to do with the fact that there is something failing in the system, that there is a certain point in the chain of the system that is failing, and that is the reason why films don't get distributed as they should. Or is it because the institution that is in charge of distribution doesn't feel motivated enough by what the directors offer? Oof. That's a little bit complicated questions, and es una pregunta un tanto complicada. And I try to begin at the beginning. Me gustaría empezar por el principio. First, after the war,
in Germany, I can speak only about Germany in this time because I worked only in this area. What happened? The very old people are doing the very old stuff. They are more or less continuing the movies they have shot in the time of the National Socialism. Bueno, yo les voy a contar un poco, vamos a retrotraernos un poquito al pasado, les voy a contar qué es lo que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, porque es el lugar del que yo puedo hablar, es donde yo estaba trabajando en ese entonces. Bueno, resulta que entonces los viejos estaban haciendo cosas viejas, simplemente continuaban filmando de la manera como se filmaba en la época del nazismo. After some years, the auditorium don't like these movies anymore. Después de algunos años al público le dejaron de gustar estas películas. And we think now comes our great big chance. Y nosotros, el grupo de la generación nuestra, pensó, bueno, ahora tenemos nuestra gran oportunidad. It comes, but in another way we thought. Y bueno, la oportunidad apareció, pero de una forma distinta a la que nosotros pensábamos. First, in the meantime, the television came up. Mientras tanto, apareció la televisión. And secondly, we had no money because the old distribution companies with a lot of money, they don't trust us. Y en segundo lugar, no teníamos fondos, no teníamos plata, porque las compañías, las distribuidoras más antiguas, no confiaban en nosotros. And in this moment, we are doing that what every union is doing. We are going to the state. Bueno, en ese momento lo que decidimos hacer es lo que hacen muchas personas, muchos gremialistas, dijimos, bueno, vamos a acudir al Estado. And we are quite successful in doing that, but now we have money for the production. Entonces, bueno, tuvimos bastante éxito al momento de recurrir al Estado y en este momento, ya después de eso, ya contábamos con dinero para hacer nuestras producciones. Not so much money, but it was something like 300,000 D-Mark, and it was a lot of money in this time. Bueno, no era demasiado dinero, los fondos eran más o menos 300.000 marcos alemanes, que bueno, era una suma nada despreciable en ese entonces. We finished these movies and they come now to the cinema. In the beginning we had quite a good success and the people liked our movies. In the beginning. Bueno, entonces terminamos filmando estas películas que terminaron siendo proyectadas en los cines. Al principio tuvimos mucho éxito, pero solo al principio. But later they are bought again, and the problem was that our movies, after 2 years, are coming in television as well. Bueno, pero después el público empezó a sentirse aburrido de nuevo. El problema era que después de 2 años nuestras películas empezaban a aparecer en la televisión también. And the people think, why to go to the cinemas and pay some entrance? It's only necessary to wait some years and then we see it. Entonces el público decía, ¿para qué me voy a gastar la plata en la entrada, yendo al cine, si espero 2 años y ya me aparece esta película en la tele? But that's our only chance to ask the TV to finance with us these movies. Entonces nuestra única oportunidad era pedirle a el ámbito, digamos, a los responsables de la televisión a que nos ayudaran a financiar nuestras películas. And now we came into the next dangerous situation. Después, entonces, nos adentramos en la siguiente situación peligrosa. That the people of the TV thinks we have to do now TV movies. Los productores de televisión pensaban que ante esa solicitud nuestra, ahora lo que teníamos que hacer era filmar películas para televisión. In this moment we love, of course, the money of the state because it gives us a little bit of freedom against the TV people. En ese momento adoramos los fondos que provenían del Estado porque nos dotaban de un poco de libertad contra los productores de televisión. But you see, all the funds we have in Germany, they give us money or they don't. And they don't mix themselves into the decisions of the scripts, for example. But the TV absolutely are doing that. Los organismos del Estado no se inmiscuyen mucho en decisiones con respecto a los guiones, por ejemplo. O nos dan los fondos o no nos dan los fondos, pero la gente de la televisión es diferente. Ellos sí se inmiscuyen en decisiones que tienen que ver con guión, etc. That means we have to forget, that would be the logical answer to this question, we have to forget the TV and we need now, what do you think,
a more radical view on the things, on all the things. Ahora lo que necesitamos es un punto de vista más radical sobre todo, y creo que lo que nos resta por hacer es olvidarnos acerca de la televisión como recurso. And now we do a second thing. We go to the state and say, please, dear little state, would you be so kind to put not only money into the production, but also put some money in the distribution companies. Entonces, una segunda cosa, un segundo recurso al que hemos recurrido actualmente es recurrir al Estado y decirle, bueno, señores del Estado, si son tan amables, podrían darnos dinero no solamente a los fines de la producción, sino también a los fines de la distribución. That's generally the problem, because the state has done that, and this wasn't really the solution. Este es un problema porque el Estado ha hecho eso y esto se ha demostrado que no es una solución verdaderamente. Sorry, it's all maybe a little bit boring, but I only asking questions. Yo solamente estoy respondiendo preguntas y les pido disculpas si se ha vuelto un poco aburrido esto. What is the worst thing that a director can tell you, and what is the best thing that a director can tell you when it comes to starting a project? The worst thing and the best thing that a director can tell you. The worst thing is when the director say, I have seen this and this and this movie, and you have done all the camera work in it, and I want to have exactly the same. Lo peor que el director te puede decir es, yo vi esta película donde vos trabajaste como director de fotografía y quiero que hagas exactamente lo mismo. And the best is when the director says, that's now the first version of the script. I would like to do maybe the second version together with you. Y lo mejor que uno puede ver al director es, bueno, esta es la primera versión del guión. A mí me gustaría quizás, si se puede, hacer la segunda versión del guión con vos. Of course, this depends, of course, of the story. I'm not in love with all the stories, but and sometimes I say no, please, you are doing the second version by yourself, and then we are discussing about it, but we don't try it together. Obviamente esto depende de la historia, esto de querer hacer la segunda versión junto con el director. Hay algunas historias que no son santo de mi devoción y yo prefiero que el director haga la segunda versión por sí solo, pero en algunos casos esto sí es lo que se da. Bueno, me gustaría saber cuál es su nivel de autoexigencia y de autocrítica. Y perdón por preguntar eso. To what extent are you self-demanding and self-critical? To what extent are you self-demanding and self-critical? How harsh are you on yourself when it comes to demanding things of yourself and of being critical of yourself? Sometimes I have a lot of complexes, and I think I'm not good enough in doing this or that. Yo tengo muchos complejos, soy muy acomplejado y muchas veces pienso que no soy lo suficientemente bueno en determinada cosa. But sometimes I'm really genius and nobody likes it. Pero a veces soy un verdadero genio y a nadie le cae bien eso. And between these points is a developing going on and on. Y entre esos dos puntos, ¿no? Lo acomplejado que soy y lo genio que me creo, ahí es donde se van desarrollando diferentes cosas. At the beginning you mentioned 2 points in your life history. One of them was meeting Werner Herzog, and the other one was your experience with French actress Isabelle Huppert. And you said that in between 30 years elapsed of professional experience. What she wants to know is your aesthetic search and your aesthetic discoveries, what things you discarded as you went along in order to arrive at this synthesis of things in which you described this very soft light
that was placed in front of Isabelle Hubert's face. Yeah, it's only fair when I am now working a little bit. Me hacen trabajar un poco, pero es justo. ¿Qué va a hacer? The aesthetic things and the very normal things and the very complicated things, they go always together. And one film, it doesn't exist one decision in a film who doesn't touch the other decisions. No hay una sola decisión en una película que no afecte las otras decisiones. Es como una cosa amalgamada, digamos, como algo unido. Lo estético, lo complejo y lo normal siempre van de la mano, siempre van juntos. Normally, I'm very happy if a very experienced star like Isabelle Huppert tells me what's the matter, because I'm sure these kind of ladies are looking hours and hours a day in the mirror. Por ejemplo, muchas veces yo me siento muy conforme y contento de que una estrella como Isabelle Huppert me diga si está conforme con el posicionamiento de la cámara y demás, porque me imagino que estas señoras, estas grandes estrellas del cine se pasan horas y horas mirándose al espejo. And they know exactly what's going on with their faces. Ellas saben exactamente lo que pasa con cada centímetro de su cara. When I've seen the rushes with all the productions, the rushes I spoke to you in the beginning with we have seen it with a production manager, with a director, with some assistants, with a producer, and so on. And at the end of two times screening, Isabelle threw them out immediately. Only me expect me. Bueno, en ese proceso de filmación con Isabelle Huppert, nosotros estábamos rodeados de distintos gerentes de producción, el director, el asistente de dirección, y después de una de los procesos, una de las etapas de filmación, Isabelle Huppert decidió echar a todo el mundo de la habitación y se quiso quedar solamente conmigo. And in this moment, when they're all out and the door are closed, she looks directly to me and says, "Now I tell you what's going on." Y en el momento en que todos habían salido de la habitación, la puerta había sido cerrada, en ese momento ella me dijo, ahora te voy a contar lo que está pasando realmente. I have a scarf here, and here, and here. Tengo cicatrices en los lugares que él marcó. And this all must disappear, but not with maquillage, but with light. Todo esto tiene que desaparecer, no con maquillaje, sino con la luz. And we have done that. Eso lo hicimos. We had some problems sometimes, but more or less we are successful in doing that. Tuvimos algún que otro problema al momento de intentarlo, pero se puede decir que en la generalidad tuvimos éxito. Sometimes it was necessary to cut a part of the scene that Isabelle was not touched by a backlight. A veces era necesario sacar una parte de la escena en donde a Isabel no le daba una luz posterior. And this is a real problem when she is walking through a lot of extras who really needs backlight. Y este planteaba un verdadero problema porque en una determinada escena ella estaba caminando entre un grupo muy grande de extras que sí necesitaban una luz posterior. And when you are shooting this scene in an old French abbey with a ceiling about 12 meters high, you can imagine what the problem can be. Y cuando uno está filmando una escena en una vieja abadía francesa con un techo de una altura de 12 metros, se imaginan todos los problemas que esto puede plantear en torno a la luz. A mí me gustaría hacer otra pregunta, quizá con ínfulas metafísicas. ¿Qué es más importante a la hora de comenzar un trabajo de fotografía para él? ¿Trabajar sobre la ausencia de luz o sobre la presencia de oscuridad? Okay, the question is a more metaphysical question. This is a question on a metaphysical note. When it comes to undertaking a photography, cinematography project, what is more important for you? Working on the absence of light or on the presence of darkness? To say the truth, it's more or less the same. A decir verdad es más o menos lo mismo. You see, it's maybe philosophical difference. Quizás la diferencia filosófica. But for the technical thing,
it's more or less the same. Pero a nivel técnico es más o menos lo mismo. You start to do the light sometimes in total darkness when it's in the studio. A veces en un set de filmación uno empieza a manejar la luz a partir de una oscuridad total. But a dark studio cannot be really the shadow you think about. We start to light in a scene in daylight, and then we have absolutely other problems, and we start with the light and doing some shadows in some background and creating something like a new way of contrast. A veces generamos una nueva forma de encarar los contrastes a través de la generación del juego de luces y sombras, algo que se presenta, por ejemplo, en algunas escenas iluminadas por la luz diurna, que presenta toda una serie de problemas diferentes. Light and shadow, you see, the mother of my daughter, she has some philosophical ideas, and one time she wrote a book about cinematography and says 24 times light and 24 times completely darkness. That's the way the technique works. Bueno, la madre de mi hija ha escrito un libro sobre dirección de fotografía, sobre fotografía en cine, y ha planteado todas una serie de ideas filosóficas, pero lo importante y lo notable a tener en cuenta es que en este libro ella menciona la palabra luz 24 veces y la palabra o el término oscuridad total 24 veces. A mí me gustaría preguntarle si le interesaría como director realizar una película acá en Argentina. Por supuesto que el lugar, la provincia, los lugares son los criterios. La verdad que son escenarios tan lindos, pero él es un maestro, es un visionario. As a visionary, of course, and as a cinematographer, would you like to shoot in Argentina? Of course, I would shoot in Argentina, but this depends on the story. Por supuesto que me encantaría filmar en la Argentina, pero depende de la historia. ¿Se le ocurre alguna historia que filmaría en Argentina? Can you think of any particular story that you would be willing to film in Argentina? Are you sure? Por supuesto. There are many cinematographers in the room. Does anybody have a technical or artistic question? Vamos. Come on, you guys. From where do you draw your inspiration? Who have been your influences? What have been your influences in the world of photography, cinematography? So, you think the tradition I'm coming from? La tradición de la cual yo provengo, en eso hay que pensar. Okay. The first movie I have seen in my life, no, I have seen it some earlier. I was 7 or 8 years and the war was just over and my mother was founding a film club in the little town I'm growing up. And this was very important for my development because in this moment television doesn't exist and it was a big time of the film clubs all over Germany. Bueno, la primera película que yo vi fue en el siguiente contexto. Yo tenía 7 u 8 años, recién había terminado la Segunda Guerra Mundial y mi mamá acababa de de fundar un club de cine, un cineclub, en el pequeño pueblito de donde yo era, y esto fue algo muy importante para mi educación y mi desarrollo, porque en ese entonces la televisión no existía y el tema de los cineclubes en Alemania era un verdadero boom en ese entonces. It wasn't the first film I've seen, but the other films I don't remember, and I think they are absolutely unimportant. But the first really important film, important for my life, was Rashomon. Maybe you know this movie. Rashomon of Akira Kurosawa. That's one, till now, it's one of my really very admired movies, and it was the first movie which I have seen that the sun was in. The sun was in the frame.
Bueno, la primera película que yo vi, que no me acuerdo en verdad si era la primera película, seguramente vi otras anteriormente, pero completamente sin importancia. Así que vamos a pensar que es la primera película, porque fue la primera película importante para mí, fue Rashomon, de Akira Kurosawa. Es una película que me inspiró una admiración súper profunda y fue la primera película en la que observé que el sol estaba dentro del cuadro. I needed a very long time of seeing movies of foreign countries until I found that even the German movies have a part of very good tradition. Yo pasé mucho tiempo mirando películas de países extranjeros y admirando estas películas hasta que me di cuenta de que los alemanes contaban con una tradición muy interesante también. For example, the film of Fritz Lang, M for Murder. Por ejemplo, la película de Fritz Lang, M de asesinato o algo así, M for Murder. And the French tradition. That's all things. After the war, the next, let's say 15 or 20 years after the war, we had a lot of cine studios, art film studios. They show us very old movies, and I loved it to see. For example, very impressive it was movies of Billy Wilder, for example. This very famous, this black and white film, Sunset Boulevard. Yeah. Bueno, por ejemplo, también yo era un gran admirador de películas francesas y británicas. Después de la guerra, durante los siguientes 15 a 20 años de la posguerra, había un boom de los cine estudios, es decir, de diferentes salas de cine donde se proyectaba cine-arte, donde se proyectaban películas antiguas, por ejemplo, y yo amaba, entre muchos otros directores, a Billy Wilder. Por ejemplo, una película blanco y negro que yo admiré muchísimo es Sunset Boulevard. And sometimes I was very happy to meet one of the very old French people, the very old French cameraman, Henri Alecan, for example, a very something like the roots of European photography. Henri Alecan was his name. He was something of the roots of French, and that means European photography. Después tuve la oportunidad de conocer a un gran exponente de la fotografía, de la cinematografía francesa y europea en general. Se llamaba Henri Alecan, era un viejo camarógrafo francés. I met him in Canada on a film festival. Lo conocí en ocasión de un festival de cine en Canadá. And we are dedicated us the several, because it was a very poor film festival, we dedicated us some projections. I dedicated him a projection for Aguirre, and he dedicated to me for a film de couture. Y bueno, nos hacíamos dedicatorias mutuas. Yo le hacía una él me hacía una dedicatoria a mí por Aguirre y yo le hacía una dedicatoria a él por un film de Cocteau. And he spoke a lot of things and nobody understands, because he said he was an old Jew and he worked in the 20s. He worked in Germany as a moving the camera. You see, not the chief cameraman, but the next. And this man said, I worked for this and this man, and I was so absolutely in admiring. I was stopping and admiring to him, and the reason was that I have done a lot of nonsense, technically. That's what he said. Okay. Él, por ejemplo, era una persona a la que muy pocos le entendían realmente lo que él quería transmitir. Era un judío, un viejo judío que había trabajado en los años 20, y no como director de fotografía, sino que más que nada como camarógrafo. Sobre todo él se había dedicado a mover las cámaras, a desplazar la cámara, y bueno, por ejemplo, él decía, yo adoro el trabajo de tal o tal director, tal o cual director. ¿Por qué? Porque ha hecho una cosa completamente descabellada. Admiring in the wrong moment is a disaster. Admirar a alguien en el momento inadecuado es un verdadero desastre. But once, I will tell you the story, it has not directly to do with movies. I have done a movie in the Alps of Austria, and it was very fantastic, because the main actor was Michel Piccoli, and he's a wonderful actor. Anyway, and the second actor, the girl, was Bulochier, and she speaks only French, and I don't speak French. The name of the girl? Bulochier.
Bueno, les quiero compartir una experiencia que tuve. Una vez estaba filmando una película en los Alpes austríacos, en una ocasión realmente maravillosa, porque estaba trabajando con Michel Piccoli, excelente actor, y la actriz que lo acompañaba se llamaba Brune Augier, una chica que hablaba solamente francés. And I said to the director, but how to do it? I cannot. She said she would like to invite you for the dinner this evening, because she always likes to have a good connection with her cameraman. Resulta que el director me dijo, bueno, esta chica, esta actriz quiere invitarte a cenar esta tarde o esta noche porque ella siempre quiere construir un buen vínculo con el camarógrafo. And I said to her, but I don't know what to say. Really, my French is very not existing. Y yo lo que le respondí al director es, bueno, yo realmente no voy a saber qué decir durante esa cena porque mi francés es bastante inexistente. And the director says, doesn't matter, just adore her. Y el director me respondió, no importa, simplemente adorala. And that's the point. Y ese es el punto. You cannot do this trick with Isabelle Huppert, of course, she's much more intellectual. Obviamente uno no puede recurrir a este truquito con Isabelle Huppert, que es muchísimo más intelectual. Quería saber si se reconoce su estilo, reconoce su obra, puede darse carrera. Películas que no necesariamente son de él. Do you recognize yourself as an influence in history film? Do you watch a film by another director or another cinematographer and say, okay, this cinematographer has taken an influence from me, he has been inspired by me? Oh, for that I'm really cautious about. But it happens sometimes, and sometimes when it happens, I'm a little bit confused. Yo soy muy cauteloso con respecto a tener esas opiniones. A veces sí, eso es algo que ocurre, y cuando ocurre me siento muy confundido. One time I had a very good, very talented assistant, camera assistant, and now she's one of the most best photographers in Germany, and she got a very important prize, and this prize she said that I am now the biggest influence in her camera life, and I was really a little bit confused. Bueno, yo solía trabajar con una asistente de cámaras que era una chica genial, una genia total. Ahora es una directora de fotografía súper exitosa que ha recibido premios, y ella le dice a todo el mundo, es como que lo ha hecho público, que yo soy una gran influencia en la carrera de ella, que ella me ha tomado como referente, y eso es algo que me hace sentir muy confundido. He wants you to share some ideas on Aguirre, the film Aguirre, The Wrath of God, because he believes that it has much of the documentary in it, because the difficulties and the vicissitudes that the crew had to undergo, it was like very similar or very realistic and very similar to what was actually shot in the film. Yeah, that's correct. It has a lot of documentary style in it. Sí, es verdad, esta película tenía mucho del estilo documental incorporado a ella. For example, when we are floating down the river on 3 rafts, and I was the only one who was not tied on, and it was a really dangerous situation, and not only for me but also for the extras and for the actors, because they are armed in Spanish arms, and that's very heavy, and when the raft has problems, they come into really serious positions. Bueno, es verdad que sí se planteaban situaciones en la vida real que podrían bien haber pertenecido a la ficción. Nosotros en una escena que se tenía que filmar estábamos flotando en 3 balsas. Yo era la única persona que no estaba atada, lo cual planteaba una situación de verdadero peligro, no solamente para mí, sino también para los extras y los demás actores. Sobre todo consideremos que estábamos trasladándonos en balsas
con muchos actores vestidos con armadura de la época de los conquistadores españoles, de la conquista española, lo cual significa que estas armaduras eran muy pesadas y por lo tanto muy peligrosas de llevar sobre una balsa. In this moment you have to insist on your luck. The problem is when you fail in this moment and when something happens with the camera or whatever, you have to repeat the whole thing. El verdadero problema que se puede plantear en una situación así es cuando algo falla con la cámara y uno tiene que repetir la escena. Y en estos momentos uno tiene que insistir con la propia suerte. You have to walk with in the jungle 3 days up the river to order new rafts and then to risk it the same again. Uno, en el caso de que falle esa escena, tiene que caminar por la jungla, por la selva durante 3 días, aguas arriba por el río, para ordenar, para pedir balsas nuevamente para poder filmar la escena toda de nuevo. That's a real documentary situation. Esa es una verdadera situación digna de un documental. But and for example, a scene I like that I really love. It's one time I discovered a mouse family on the raft. It was a mother with 3 youngsters. Bueno, una experiencia, una anécdota bastante graciosa que les quiero comentar es que en una ocasión yo encontré una familia de ratoncitos en una de las balsas. Se trataba de una mamá con sus 3 chiquitos. She looked up to me, saw that she is discovered, and took her babies and brought them to another spot on this really very unsure raft. And I followed her, and we have done exactly the same time to show that she is now discovered, and she took her babies and we shot the scene, and that's really documentary style. Nosotros de hecho filmamos esta escena. Yo la descubrí a la ratoncita con sus bebés y bueno, ella puso una carita de como que había sido descubierta y bueno, decidimos seguirla a otro lugar donde puso la misma cara porque había sido descubierta y nos pareció que era una escena tan interesante que realmente valía la pena filmarla. Or when a high water comes and you cannot see it forward because the high water suddenly comes and you see no cloud on the sky. The reason is that 30 kilometers up the river it was raining. Y por ejemplo cuando sube la marea y uno de repente deja de ver las nubes en el cielo, esto es porque a una distancia de 30 kilómetros ya estaba lloviendo. And when it disturbs the raft, or when it is destroying the raft, and when it's destroying some other things, you have to bring it into the scene, and you have to bring it into the script, and you have to bring it into the movie. When the raft is being destroyed. Y cuando en el momento de la destrucción de la balsa, eso es algo que se tiene que incorporar a la filmación, se tiene que incorporar a la película, a la escena que lo está filmando. You see, we are not shooting all the movies all within the jungle, and when you're doing something in the jungle, it's so new and it's so fascinating that you are happy to find some things backing your story. No es con mucha frecuencia que se filman películas en la selva, y cuando uno tiene la ocasión de filmar dentro de la selva es una experiencia tan novedosa y tan fascinante que, bueno, se incorporan muchas cosas, muchos componentes e ingredientes de la selva a las escenas. About the filming of Fitzcarraldo. He wants to know how the problems between Kinski and Herzog affected you, and how the other problems that appeared in the movie affected you, like the problems with the crew or with the originals that were participating in the shooting and so on. Did this affect your work in any way? Yeah, sure. But in Fitzcarraldo we had really a minimum of problems. With Kinski and with the crew, we had a terrible lot of problems with the organization and all that. Con Kinski y con el personal, digamos, con el equipo fílmico, nosotros tuvimos muchos problemas en términos organizativos más que nada durante la filmación de Fitzcarraldo. We are going to take one last question now. Fitzcarraldo and Aguirre have a very particular aesthetics, each of them, but however they share some things like
for example, having been shot in the jungle. So what things do you think are shared between these two films? What things do these two films share? Aguirre and Fitzcarraldo. He wants to know the things that are shared over here. Okay, can you compare? Yeah, can you compare? Yeah. What's the same? Vos lo que querés saber es las diferencias o las similitudes entre ambas películas. He wants to compare the experience. He wants you to compare the experience of shooting one and the other. Some things are much easier in Fitzcarraldo because we had some more money. Algunas cosas se dieron con más facilidad en Fitzcarraldo porque contábamos con más dinero. In Aguirre we had about 900,000 Deutschmark. Para Aguirre nosotros contábamos con un presupuesto de 900.000 marcos. Because of course that's much more than euro today. Let's say about 2 times. Esto es más que el euro actualmente, 2 veces más. And for Fitzcarraldo we had something like 12-13 millions. Y para Fitzcarraldo nuestro presupuesto era de más o menos 12 a 13 millones de marcos. But it was always a big adventure, and even 40 days before we cross the hill with this boat, we have no idea it works or not. Pero fue una verdadera aventura. Inclusive 40 días antes de cruzar la colina con el bote, con el barco, de hacerlo pasar por la cumbre de la colina, nosotros realmente no sabíamos si eso iba a funcionar o no. Some Americans told us, God, what a bloody nonsense you are doing. It's very easy to make it in a trick. Algunos americanos nos decían, pero es una estupidez lo que ustedes quieren hacer, porque con un truco, con un efecto especial es muy fácil reflejar lo que ustedes quieren hacer. But Herzog is absolutely the opinion that everybody will see it. It's a trick or it's real. Pero es la opinión de ellos, ¿no? Que todo el mundo se va a dar cuenta de si se trata de un truco o de algo real. And I told him, of course, everybody will see it because Werner, when you are doing the tricks, they are a little bit too naive. Y yo dije, sí, todo el mundo se va a dar cuenta de que es un truco, porque Werner, cuando vos haces algún truco ante la cámara, algún efecto especial, es demasiado naif, demasiado ingenuo. But we have done one trick when it goes through the rapids, when the ship goes through the rapids. That's really a trick we have done in the Bavaria studios in Munich, in Germany. Bueno, pero hay un truco, hay un efecto especial que está incorporado a la película, es cuando el barco cae por los saltos. Esto es un efecto especial realizado en un estudio de filmación en Alemania. And you can see it very easy because the color doesn't fit exactly. Y se pueden dar cuenta fácilmente porque el color no es exactamente el mismo. And I told Herzog maybe to do the whole building again, or we have to spray another color in, but it looks not really perfect. And he says, okay, forget it. It's not important. Estaba la posibilidad de cambiarle el color o ponerle con spray una tonalidad diferente, pero Werner Herzog sabía que la cuestión no iba a quedar perfecta, que el resultado no iba a ser perfecto, y dijo, no, olvídenlo. Muchas gracias, Thomas, muchas gracias, Pablo, muchas gracias a ustedes por estar con nosotros y muchas gracias al público que nos ha acompañado durante todo este festival. Yo soy María Rivera y será hasta el año que viene.